Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Muchísimas gracias por todo el apoyo recibido en el canal. Y os recuerdo una cosa muy importante: dar likes a tope, a todo lo que da, y activar la dichosa campanita del canal con vuestra suscripción, porque si no recibís notificaciones ni dais al like, aquí no se va a ningún sitio. Estamos muertos ya y enterrados. Señoras y señores, vamos a atacarle a 5 productos del señor Alberto Morillas. Sí, vamos a seguir ya del tirón, y es efectivamente, ya cojo el producto, los productis que van en este Discovery Set de Mise en Cire del señor, pues, Alberto Morillas, que lo he dicho yo, desde Mise en Cire Parfums, y no hay ningún desde, no voy a meterme yo en esto. Bueno, la empresa la formó hace muy poco. Señoras y señores, 5 fragancias que están contenidas en este estuchito, aproximación, que va pues con el este que va corriendo por encima, el cartoncillo que corre encima, y luego tenemos pues tipo estuchito. Aquí tenemos pues los 2 perretes, Mise en Cire y pues manufacturas de perfume, bla bla bla, la M de Morillas, en fin, un escudo así como muy tradicional todo, y las fragancias en el interior Discovery Set. Hay una que me la he atizado como, pero un poco en plan salvaje, porque me gusta mucho. Pero también tengo que decir una cosa ya para empezar, pues la primera de la frente son fragancias que no tienen un altísimo rendimiento. Son fragancias que se quedan en la distancia. Esto tengo que decirlo absolutamente, prácticamente para todas. Se quedan en distancia corta, y sí que tenemos una estela y una global, de verdad, lo digo en serio, porque trabajan mucho más desde la elegancia, no están trabajadas desde algo que sea hiper mega proyectón que te mueres, ni muchísimo menos. Sí que vamos a tener en ellas, y ahora centrándome un poco más, cerca de 1,5 metros, puede llegar hasta incluso a los 2 metros, no le voy a dar mucho más de 1 hora a cada una de ellas. A 2 metros de estela, 2 metros de proyección, 1 horita, que está muy bien, que luego se retrae, no lentamente, pero sí de una forma gradual, y se queda en distancia próxima, aguantando una media de horas, entre 8-9 horas. Sí que cae en piel y te aguanta, o sea, perdón, en ropa, y te aguanta hasta el día siguiente, pero el comportamiento en piel es débil, y se queda ultra mega elegante. Yo creo de todas formas estas fragancias de aquí están más pensadas para vestir también la ropa y conseguir un aporte adicional y extra, porque todo esto es más de elegancia, es más de señoritingo que de otra cosa. Así, tal cual hay que decir las cosas, pero además bien claras. Esto es la típica fragancia de señoritingo adinerado que le gusta ir con las cosas controladicas, pero el tío sabiendo dónde está, y marcando bien la pauta. No necesito echar peste como una mofeta para dejar bien las bases aquí bien plantificadas y bien sentadas. Vamos con la primera, señoras y señores. Voy a aplicarla en el secante 2. Es que, a ver, de verdad, lo digo en serio, es una pasada, son una pasada, pero claro, hay que entenderlas como lo que estoy diciendo. Son fragancias, esta proyecta 2 metros, tal, lo mismo que he dicho antes, y es un gustazo. Entra también mucho más dentro de lo que sería un término más femenino, que no tanto unisex, porque tiene unos acordes que son más femeninos, y los acordes los voy a decir ya, porque tampoco es cuestión de tenerlos aquí en vilo. Así que las notas: flor de azar de naranjo y mandarina en la salida, rosa de Bulgaria, cachalots y cardamomo en el corazón, ámbar gris y vainilla bourbon en el fondo. Es un vainillazo, porque vais a notar un vainillazo ya automáticamente desde la salida, matizado en rosa. Luego, cuando va secando, efectivamente vais a tener un tránsito que va más animálico, se vuelve hasta incluso punzante, y aquí entraría mucho más en juego lo que es el ámbar gris declarado, porque se nota. Y además es una fragancia que, dentro de ese aura femenina que tiene, se vuelve ligeramente animálica. No es una fragancia, creo que además de todas las de la colección, precisamente esta es la más complicada, es la más punzante y es la que más se puede poner cuesta arriba a la hora de entenderla, pero siempre
Vuelvo a lo mismo con respecto a lo que es la colección del señor Alberto Morillas. Para Misensir o Misensir Alberto Morillas, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Y lo cierto es que esta fragancia es deliciosa. Es un perfume de ocasiones especiales, no es tanto en cuanto un perfume para estar usándolo todos los días a degüello. Me gusta mucho pues para las bodas, bautizos, comuniones, para reuniones, entre comillas, porque entre reuniones, siempre y cuando que no se eche de una forma inmediata antes de entrar a la reunión, porque si no vais a marcar mucho la diferencia y eso tampoco puede ser muy bueno o favorable, puesto que como haya alguien que no le agrade lo que esté oliendo, te hace automáticamente la cruz de D'Artagnan y te quita de en medio. Así que, señoras y señores, toques ahumados también dentro de la fragancia. Conforme va haciendo el secado, se van notando esos toques ahumados que hacen también que sea una fragancia. Por eso va el juego también punzante, porque lo bueno que tiene es que luego se va domando y se vuelve ligeramente más dulzona gracias a la vainilla y almizcles, que no están declarados, pero es que sobresalen almizcles florales blancos. Lejos de todo esto, paso a la siguiente, porque si no, 5 fragancias en un vídeo se va a hacer auténticamente largo. Ahora voy y ya seguimos con la rosa Épine de Rose Misensir. A ver, aquí ya ni 2 ni 3, aquí hay que echar más. Esto es una rosa, ¿vale? Esto es una rosa completa y absoluta que marca mucho la diferencia y que yo aquí sí que digo, señores, esto que se lo ponga una chicarrona, porque la rosa marca la diferencia. Así que luego, conforme va secando, se va ganando en matices y se pone de otra manera. Pero esto es una fragancia, yo la entiendo, ultra mega femenina, y además una fragancia que considero sobre todo de invierno. No me vale tanto en cuanto para un verano, se me puede poner muy empalagoso el tema rosa, y ya sabéis que dependiendo de la rosa, y esta le pasa, te puede dar incluso dolorcico de cabeza. Así que tenerlo en cuenta. Vamos con las notas. Salida en mandarina, jengibre y madera de oud. Pimienta rosa, pimienta negra y rosa de Bulgaria en el corazón. Pero ya os digo yo que la rosa se nota desde el principio hasta el final y da igual que esté como nota media. Está, y esto no lo camufla ni Morillas. Ya te lo digo yo. Fondo en cedro e incienso. Ya estáis viendo que, mira, lo que son las cosas, comparte notas en la salida con la mandarina, con la fragancia anterior. Bueno, pues esta Épine es una rosa más delicada, es una rosa que también está mucho más domada, que no es lo mismo que una Atomic Rose, pero es que es plenamente femenina, o sea, da igual. La nota de madera de oud, que nadie se piense que lo va a sentir ahí a degüello, que va a ser un oud animálico, todo lo contrario. Precisamente lo gracioso de todo esto es que en el caso de la fragancia anterior sí que tenemos un ámbar gris marcadamente animálico, además es que se nota un montón, y aquí tenemos un oud que no se nota tan animálico, sí que se nota más amaderado, pero no animálico de esto de sentir algo como muy denso, muy eclesiástico, cargado de intención. No. El equilibrio perfecto con la rosa para que se siga notando una rosa con matices en maderas y tonos pues afrutados de la mano de lo que es la mandarina, ni más ni menos. Molécula de mandarina, que además tengo que decir que es auténticamente espectacular. La mandarina se siente y además es que huele a mandarina clementina, pero vamos, que es una barbaridad. Esta, bueno, puede ser cualquier mandarina, ¿no? Pero esto que estás desmontando, quitándole el pellejico a la mandarina, desmontar. Oh, pelar la naranja. La coges y la pelas, pues así. Atalcada, mandarina atalcada, porque ya está sonando la rosa desde un principio, ¿eh? La mandarina se atalca, el oud no se nota tanto y la rosa está ahí, venga que nos vamos, que aquí estoy yo. No pica en nariz por aquello de las pimientas, nada en absoluto. Y la pimienta creo que está tratada desde lo que es la cáscara, no tanto en cuanto a tenerla molida, que si sientes ese picor. ¡Ay! No. No, para nada. Yo creo que además posiblemente lleve incluso no declarado jazmín,
porque se siente carnoso. Esta fragancia tiene un toque animálico carnoso que me da y me hace sentir que lleva jazmín en la composición, y un jazmín o una molécula que tiende mucho a ser un jazmín súper carnoso. Y yo se lo siento, igual estoy equivocadísimo de pleno al 15, porque ya sabéis que además al ser un Discovery Set, como es un Discovery Set, no tengo INCI de ningún tipo. En otros Discovery Set sí que lo hay, pero en estos concretamente de morillas no hay ningún INCI, no hay ningún papelito ni nada, por lo menos yo no tengo nada. Y tengo que dar las gracias a Clemente, que esto ha sido un regalo de Clemente, Clemente Martín, y gracias a él pues también estoy presentando estos producticos que yo además no creo, bueno, sí hay uno que a lo mejor posiblemente esté tentado de comprar, pero por lo demás no los voy a comprar, así que me doy por satisfecho con el Discovery Set. Gracias Clementico, que tenía que decirlo, y paso a la siguiente fragancia. Bueno, a ver, lo he dicho, fragancia de invierno para usar cuando os venga en la real gana. Tiene nocturnidad. Bueno, la verdad que cualquiera de ellas, que las que he presentado, ahora mismo son 2, tienen nocturnidad, con lo cual os lo podéis poner también por la noche sin ningún tipo de problema, siempre que no sean noches así como muy agitadas y de venga a sudar, a sudar, a sudar, pero el comportamiento que tienen y la intención que tienen es también nocturna, o sea que tienen un abanico muy amplio. Lo que pasa que, por ejemplo, pues como he dicho antes, en Epin tenemos unos toques que la hacen también muy nocturna y la considero sobre todo femenina, a pesar de que puedan decir que es unisex, bla bla bla, yo la considero femenina. Ahora dentro de la colección vamos con Inciensum. Hacía tiempo que no hacía yo reseñas con Vial, pero un montonazo de tiempo. Inciensum. Ay, esta huele muy rico. Muy rico, muy rico. Porque además está súper medido el incienso. Es llevadera de que te pasas. No es atosigante. Te la puedes poner perfectamente también en verano, de verdad. Porque si te gustan las maderas y los toques así como más masculinos, inciensos, mirra y tal, que ahora tengo que ver las notas, aquí tenéis un caballo ganador, pero vamos, que 100%, porque lo vais a disfrutar muchísimo. Pero es una fragancia, esta sí que es muy versátil, a pesar de que Inciensum, suena que no. Todo controlado, y además una fragancia que esta es proyectona, esta sí que es proyectona, esta, cualquiera de ellas, se queda a 75 centímetros y está ahí todo el tiempo. Alguna flojea un pelín más, que todavía falta por llegar, pero se quedan perceptibles, ¿vale? Pero se quedan cerquita, próximas, pero son un gustazo. Y es que esto de verdad, esto es muy hombre. O sea, de que dicen, es para hombre y para mujeres, esto es más tío, es que la intención que tiene... Aquí tenemos un incienso que está ahumado. Tenemos unos toques de mirra que no están... La mirra aquí sí que no está quemada. Es una mirra que podemos sentir como más natural en cuanto a la aplicación del aceite esencial de la mirra. Pero es que es un gustazo. Voy a mirar las notas porque igual ahora mismo me lo estoy inventando y no sé ni lo que lleva. Bueno, sí sé que lleva incienso, porque si no, no se llamaría Inciensum. Pero vamos, voy a decíroslo ya mismo. Salida en jengibre. Con un corazón, mirad, de incienso y mirra. Y luego un fondo de cuero, maderas y papiro de Egipto. El cuero se deja sentir más hacia el final, cuando ya está el secado hecho, aproximadamente pues en los 20 primeros minutos. Ya tenemos un secado hecho, ya está asentándose, ya va cogiendo, afianzándose muchísimo más, va cogiendo también temperatura, y es donde emana también un cuero que es animálico, trabajado desde los aceites de pescado. No es un cuero cremoso, aquí tenemos algo que es ligeramente más salvaje, pero como está medido y controlado, se queda súper elegante y lo puedes utilizar cuando te venga en la real gana. Esto en un novio me podría gustar muy mucho, pero un novio sobre todo que se casase en invierno. Bueno, la siguiente, la que más me he echado con diferencia, que está prácticamente acabada y que seguramente terminaré, estoy tentado de comprar, que es Voice de Misore, tal cual fonéticamente dicho, y una delicia. Sí que es además la que yo creo que está marcadamente unisex. Esta es marcadísimamente unisex. Así que notas de salida, corazón y fondo para esta esencia que recuperamos de nuevo las 9 horas. Se queda próxima, se queda súper elegante y tiene unos matices florales que son espectaculares. Cardamomo, nerolí y naranja tangerina en la salida. Sándalo, jazmín y hojas de violeta en el corazón.
Y un fondo de almizcle blanco y sándalo. De nuevo, lleva sándalo en el corazón y sándalo en el fondo. Pero con respecto a ese sándalo, no es un sándalo quemado, es un sándalo fresco. No tenemos ese sándalo quemado, ahumado, ni muchísimo menos, y además creo que es de los mejores sándalos que he probado últimamente junto con los del Mercader de Venecia. Es auténticamente espectacular. Estoy por decir que prácticamente sería hasta incluso el mismo sándalo que emplean en el Mercader y que emplea el señor Morillas. Igual es de Firmenich, ambas dos, pero es que tienen una pintaca muy similar. Se huele a sándalo y se huele a sándalo desde el principio hasta el final. Sí que tenemos un inicio que es auténticamente emotivo porque además te hace vibrar, sientes algo especial, pero es un sándalo también, y vuelvo a repetir porque como lleva tanta florecica, es un sándalo que las mujeres se pueden poner sin ningún tipo de problema y van a ir impecables. Chicas, a mí esto en vosotras precisamente, con un trajecico, chaqueta, con pantalón o con falda, me vuelve todo loco. Me gusta mucho, me gusta mucho. Es sutil, es elegante, tiene mucha intención. Y a pesar de ser una fragancia que se queda próxima y sí que nos puede durar esas 9 horas, son 9 horas de llevarlo y decir, Dios mío de mi vida, cuando me viene así el, que viene para acá, que viene para allá, qué bien huele, qué rico que huelo, que me gusta a mí este olor y que lo disfruto. Pero también, ojo, cuidado, tenéis que ser amantes de el sándalo. Tenerlo muy claro, tenéis que ser amantes del sándalo. Si os gusta el sándalo, chicos, chicas, esta fragancia es para vosotros. Si no, olvidaros, porque el sándalo está marcado. Es un sándalo que además está por 2 veces y se nota mucho la intención. Ojito. Salida con la naranja, el nerolí y el cardamomo, ¿vale? Sí que tenemos esos toques florales ligeramente cítricos que luego, ¡pum!, te pegan el hachazo y sale el sándalo. Sale el sándalo. Tenemos esos toques florales que las vuelven ligeramente cándidas. El jazmín no termina siendo algo hiper mega animálico. Es un jazmín tal cual lo estamos oliendo en un árbol. Cuando pasamos por el árbol, ahí pasamos y está el olor del jazmínico. Pues es algo más así, más sutil. No es tan potentazo como que te embriaga y te tira así como de espaldas y tal, como otras veces. Esto es más de, uy, hay un jazminero, vas andando y dices, uy, hay un jazminero cerca y te da el olor a la flor. Pues así, ni más ni menos. No es lo mismo que, no es lo mismo que estar encima del dichoso jazminero con toda la flor en todo su apogeo, porque se les mareado, y se vuelve muy salvaje. Pero aquí, esto de tener la sensación de, uy, aquí hay un jazminero cerca, así, eso es. Y luego, por su lado, para que no nos olvidemos, la hoja de violeta pues da un crunch especial, un tono verde a lo que es la fragancia. Termina endulzadica con su sándalo fantástico y con determinados toques que se siguen manteniendo en flor. Es una pasada, de verdad, es la que más he usado y creo que es la más versátil absolutamente de todas. Te la puedes poner cuando te venga en gana. Vas a ir hecho un marquesico. Ahora vamos con Berry Musk, la última, la que menos me he echado. Pues mira, pues coincidencias de la vida, yo qué sé, pero no me la he echado tanto. Está el vial, está el vial casi completo. Bueno, vamos allá. Y no me puedo echar hoy porque como me acabo de echar, me he echado una Courtigan Amaris, llevo Amaris de Courtigan y no voy a mezclarlo. Ay, Dios mío, vamos a ver. Esta fragancia es una fragancia que queda, no me la he echado tanto, pero es una fragancia que queda, es unisex también, es una fragancia que queda súper cosmética. Esta fragancia, Berry Musk, aquí está el vial, ya lo sabéis, ya lo está en la aproximación, es todo original. Esta fragancia es como entrar a un salón de belleza femenino, que es donde vamos a tener, hombre, ahora mismo en los masculinos también tenemos esos olores, pero esa mezcla de olores entre lo que son las lacas, los tintes, los productos del cabello, los champús, etcétera, etcétera, dan este olor. Es que estás oliendo esto y tenemos olor a el net. Es el net.
¿vale? Es un olor muy, muy cosmético. Y para que os hagáis una idea, bueno, también vamos a ver, aquí entramos en el rango de las 8 horas. 8 horas que son muy chulas. No es mi fragancia favorita de Mise en Scene, aquí no. Esta Berry Musk no es mi favorita, ya lo sabéis. No me la he echado tanto, pero es porque realmente no me termina de llamar mucho la atención. Y tengo que reconocer que es hiper mega cosmética. Es muy así, con ese tono de laca. A partir de aquí tenemos esos dos famosos 2 metros que he dicho en la introducción, que luego se van retrayendo, se queda en la distancia corta, próxima, plenamente perceptible durante toda la jornada laboral. A mí no me gusta mucho reaplicármela, la verdad, porque tampoco es una fragancia que sea muy de mí. Y cuidado, porque cuando veáis las notas vais a descubrir que efectivamente dices, ¿por qué no te gusta tanto? Pues quizás sea porque es en demasía esa sensación de laca, el net de cosmético. No me gusta algo tan marcadamente de salón de belleza. Y esto es así. Esto de verdad lo vais a oler y vais a decir, ostras, huele a salón de belleza. Es que es así. Vale, venga, voy a coger el teléfono y os digo las notas ya mismo. Esclarea, limón y ambroxan en la salida. El ambroxan además que lo he puesto como nota de salida, que realmente aquí lo que está buscando es el aroma, no la fijación. Si hubiese buscado fijación lo hubiese puesto como nota de fondo, nota media. Aquí ha buscado una evaporación rápida, pues porque quiere que tengamos el tono del ambroxan como olor inicial. Y además marca mucho el juego con respecto a cómo está jugada, valga la redundancia, la fragancia con las notas de tener ese toque, ese touch de salón de belleza. Un corazón de notas animálicas no declaradas, Ilaninan y Abatonka. Las notas declaradas, o sea, no declaradas animálicas, evidentemente te pueden venir por cualquier lado. Aquí deberían de haber especificado un poco más y haber dicho, bueno, vale, pues vienen por la parte floral o vienen por la parte animálica porque le he metido un castoreo, le he metido vete a saber qué. No lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, yo tampoco me voy a perder mucho en el tono animálico que efectivamente no me da. No me da un tono animálico más allá de todo el compendio que sigo teniendo de oler algo que puede molar mucho porque te retrotrae a un salón de belleza, a un toque de producto de L'Oréal o de Revlon, sobre todo creo que más que de Revlon, y que tenemos esos olores y punto pelota. Notas de fondo. Incienso y vainilla de Madagascar. Sí, efectivamente tenemos un tono que se va endulzando, pero quiero que tengáis presente que esta fragancia, esta Berry Musk, está punzante todo el tiempo. Es todo el tiempo punzante. Es una fragancia que se puede poner pesadita con el paso de las horas, porque la estás sintiendo, estás todo el tiempo oliéndola. No es algo que digas, me va y me viene, me va, me viene y tienes un juego olfativo. Aquí no, es una fragancia que se pone pesada porque la estás oliendo todo el tiempo. Yo, claro, evidentemente es la que menos me gusta, me la he dejado para el final. Fíjate, no voy a presentar al principio. No, pues no. Por orden, así me llegaron, así las estoy presentando. Las cogía, me las echaba, pim pam, y así voy. Es la que menos me gusta. Y creo que no es la que está peor, pero es la que más me revuelve el estómago porque la tengo presente 24 horas sobre 24 y me cuesta mucho trabajo de olvidar. Esto no me gusta estar oliéndolo todo el tiempo. Creo que en una chica a lo mejor sí que le puede gustar mucho más ese juego de tener ese tono, pero yo no me sirve absolutamente para nada. Es una fragancia que yo usaría posiblemente si me gustase durante todo el año sin ningún tipo de problemas, pero no la usaría por la noche porque no tiene nocturnidad, Le falta potencia, le falta dulzor, le falta mucha intención nocturna y esta fragancia no tiene intención nocturna, Yo creo que se devanea muchísimo mejor por las mañanas y por las tardes que no por la noche. Dicho todo esto, esta sí que la encuentro femenina, pero la encuentro muy punzante y no tan del agrado de un hombre. A partir de aquí, quien quiera que la pruebe, están los Discovery Set y podéis hacer lo que queráis, que para eso está el Orgaz explicando las cositas, por lo menos tal cual yo las percibo. Señoras y señores, ¿no tan rico? No tan rico. Nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Recordad darle al like, suscribíos y de activar la campanita. Y el like a tope, que los likes es lo que posiciona. Vamos a tope con el canal, por Dios, si nos queda nada para llegar a los 100.000. Si lo estoy viendo ya al final del túnel, como mi muerte, pues en los 100.000 los puedo tocar. ¡Oh! ¡Qué puta manía con los 100.000! En fin, ¿qué vamos a hacerle? Señores míos, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.